Bienvenido a su programa Explora Experto. Yo soy Gregorio Rosario y te damos la bienvenida a este canal que te conecta con líderes y expertos globales que impactan la industria, la economía y la sociedad en general. Hoy vamos a trabajar un tema vinculado a la inteligencia artificial, espacial y las ciudades inteligentes. Para esto hemos invitado a nuestro colega, el doctor Ever Enrique Osoria, de la Universidad Yonsei University de Corea del Sur, y quien es un experto en inteligencia artificial, ciudades inteligentes y todo esto de transformación digital para el bienestar de la sociedad. Bienvenido, doctor Ever Enrique Castillo Osoria. ¿Cómo está? Muchas gracias, Gregorio, por la gentil invitación. Gracias, me siento muy contento de poder compartir un poco las experiencias y los trabajos que venimos haciendo por Corea del Sur relacionados a ciudades inteligentes y a inteligencia artificial geoespacial. Qué Gracias. bueno, qué bueno. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Doctor Ever, por favor, cuéntenos su trayectoria hasta llegar hasta Corea del Sur como un investigador senior. Cuéntenos, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo soy peruano de nacimiento, luego de llevar una maestría en gestión de riesgo de desastres en Perú y trabajar más o menos por unos 15 años en las entidades del Estado, en el Servicio Meteorológico Nacional, en la Oficina de Tecnologías de Información. Eh, Concursé para una beca para llevar una maestría también en ingeniería aeroespacial en Corea del Sur y luego he llevado un doctorado en ingeniería urbana. Dentro de esa línea me he ido especializando en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicado al manejo geoespacial, a los datos geomáticos y en la línea de ingeniería urbana para buscar las aplicaciones con ciudades inteligentes. Hemos estado trabajando en investigaciones al respecto de comparar cómo se han ido desarrollando, evolucionando las ciudades inteligentes en distintos lugares del mundo y cómo también se desarrolla en la capital de Corea del Sur, en Seúl. Posteriormente, hace 2 años atrás, vengo trabajando primero como postdoctor y actualmente como profesor e investigador en la Universidad de Yonsei, ubicada también en Seúl, en Corea del Sur, y también viendo esta línea de ciudades inteligentes y aplicando tecnologías de inteligencia artificial para desarrollar algunas herramientas que permitan también la mejora, digamos, de los servicios que se pueden brindar dentro de esa temática. Gracias. Qué bien, doctor. Entonces, ¿cómo se llama el laboratorio que usted participa, el laboratorio de investigación? Estoy en el laboratorio de geoinformática, sensores remotos e inteligencia artificial. Es del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Yonsei. Excelente. Entonces, para el público de Sport Experto, para ese público que se está conectando, que se está suscribiendo a este canal, ¿cómo podemos explicarles el concepto de la inteligencia artificial geoespacial? ¿Tiene que ver algo eso con el territorio, con la toma de decisiones, con la digitalización? Cuéntenos un poco, doctor. Perfecto. Bueno, como concepto en realidad, inteligencia artificial geoespacial tiene dos temas que están mixtos dentro de ese título. El tema de inteligencia artificial y el manejo geoespacial. Como inteligencia artificial podemos entender a las capacidades que podemos dar a los equipos de cómputo o tecnológicos para poder tomar decisiones frente a alguna problemática, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial funciona, como su nombre lo dice, como inteligencia, al igual que como cuando un niño va aprendiendo paso a paso en el colegio, por ejemplo, ¿no? El profesor le va dando ciertos conocimientos y el niño va aprendiendo en base también a prueba y error y a experiencias de la vida. De la misma manera, más o menos, se entrena el computador para que pueda tomar decisiones en base a información y conocimientos que le vamos dando. Esa es en una parte de inteligencia artificial. Y en la parte geoespacial estaríamos hablando justo lo que ha mencionado usted, Gregorio, de la aplicación de ese entrenamiento y esa toma de decisiones frente a alguna problemática dentro de algún espacio geográfico. O sea, algún tipo de proyecto o problema o caso o situación que esté ocurriendo en algún lugar geográfico puede ser analizado a través de esta inteligencia artificial. Por eso viene ahí la mixtura de los conceptos.
Ah, muy bien. Ujú. Muy bien. Entonces, hablando de ese espacio geográfico que usted hace referencia, doctor Eber, usted como especialista, ¿cómo entonces usted se dedica, qué lo motiva a dedicarse a los temas entonces de aplicar esa inteligencia artificial a un espacio, pero en este caso usted le llama ciudades inteligentes? Cuéntenos un poquito cómo aterrizar estos dos conceptos, por favor. Claro, lo que pasa es, bueno, el concepto de ciudades inteligentes también ha ido evolucionando en los últimos años. Y si bien primero se estableció como un concepto de ciudades sostenibles, ¿no? Que es un tema mucho más conocido como tal, ¿no? Lo que busca la sostenibilidad es mantener un equilibrio, en principio. Un equilibrio en las actividades que se realizan, en este caso dentro de la ciudad, pero ese equilibrio tiene que estar basado en tres pilares importantes: el aspecto económico, social y ambiental. Entonces, luego ese concepto de ciudad sostenible evoluciona como ciudades inteligentes, porque lo que se espera es justamente aplicar todo este desarrollo tecnológico que viene avanzando, ¿no? En las últimas décadas, aplicar y aprovechar para brindar servicios al ciudadano. En general, el objetivo principal para que una ciudad pueda considerarse, en todo caso, ciudad inteligente, lo que, a lo que debe llegar es a brindar los servicios al ciudadano de tal manera de facilitarles la vida, de que sea mucho más cómoda las actividades que tienen que desarrollar, ya sea actividades de interacción o la dinámica propia de la ciudad, ¿no? En transporte, actividades con el gobierno, en temas de salud, educación, etcétera. Entonces, si aprovechamos la tecnología para eso, estamos aplicando este concepto de ciudades inteligentes. Doctor Ebre, entonces, usted explica muy bien este concepto de ciudad inteligente, pero al día de hoy, ¿somos más inteligentes? ¿Las ciudades se toman mejores decisiones o nos falta todavía un camino amplio por recorrer? ¿Qué usted opina? Yo creo que es un proceso un poco de paso a paso en realidad. Mire, a ver, vamos a indicar, por ejemplo, tres aspectos claves que debemos tomar en cuenta para que una ciudad eh, pueda llegar, digamos, al punto máximo de considerarse inteligente, por decirlo así. Los tres aspectos son: uno es la divulgación de datos. Los datos como datos o como información procesada debe estar a la mano de los actores para que puedan desarrollar algún tipo de conocimiento o tecnología aprovechando de esa información. También debe estar de la mano del ciudadano para que pueda decidir, tomar alguna decisión también sobre las actividades propias que hace del día a día. Y obviamente tiene que estar a la mano para el gobierno, ¿no? Como órgano regulador y tomador de decisiones. Ese es uno de los puntos. El segundo aspecto es la participación de todos estos actores involucrados. Si todos realmente, valga la redundancia, se involucran en querer presentar ideas, aplicar proyectos en mejora de la ciudad en los distintos ejes temáticos, por decirlo así, que tiene una ciudad: transporte, educación, cultura, salud, recreación, etcétera. Entonces, todos ellos van a conocer cómo está evolucionando la ciudad paso a paso con el desarrollo de esos proyectos. Y lo tercero, que lo mencioné hace un momento en la pregunta anterior, es el tema de poder llegar hacia el ciudadano, los servicios que puede brindar esa ciudad al ciudadano para que pueda tener una vida más cómoda, pueda sentirse, en pocas palabras, feliz de vivir en esa ciudad, ¿no? En ese ambiente urbano. Entonces, si evaluamos estos tres aspectos, podríamos ver de repente, ya analizando caso por caso, ¿no? De cada ciudad. Algunas de ellas han avanzado en algunos de estos aspectos, y otros están apuntando un poco más por otras líneas, ¿no? Eh, yo creo que podemos llegar a ser ciudades inteligentes. Hay distintos casos que de repente más adelante lo podemos conversar, de ciudades que han ido evolucionando como ciudades inteligentes desde cero, Ok. ¿no? Incluso desde el proceso de planificación. O sea, entonces, es cuestión de poder
un poco alinearnos a cuáles son los objetivos de ciudades inteligentes y tratar de apostar por lograr esos objetivos. Entonces, en esa apuesta de lograr esos objetivos de esta ciudad inteligente, las tecnologías veo que juegan un papel fundamental, específicamente las tecnologías de información y comunicación para conectar a estos ciudadanos, para que la información le llegue, para que la participación sea activa. Cuéntenos un poco ahí de su experiencia como investigador en la Universidad de Yonsei en Corea del Sí. Sur. Sí, por supuesto, como usted lo ha dicho, en realidad tomando su palabra, la tecnología juega un rol muy importante aquí. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del tema de servicios, de poder llegar hacia el ciudadano con datos, con información, o también a las empresas para que puedan desarrollar tecnología o startups, a la academia, ¿no? La parte universitaria para que puedan investigar esa información y que todos estén integrados, se entiende de que tiene que haber una plataforma que soporte todo eso. Y ahí viene el tema tecnológico, ¿no? El concepto general, por ejemplo, de Internet de las cosas, ¿no? Que lo escuchamos, ¿no? Por todo lado, ¿no? ¿Qué significa? Básicamente es alinear toda la tecnología para que funcione desde entradas y salidas, ¿no? O sea, entrada, procesamiento y salida, que es la ley fundamental de los sistemas, ¿no? Los sistemas tienen entrada, procesamiento y salida. La tecnología tiene que ayudar a funcionar de esa manera. Si el ciudadano, por ejemplo, va a poder ver en su celular información sobre condiciones de, no sé, de algún problema, de algún evento que pueda ocurrir, meteorológico, o algún problema de contaminación o problemas de tráfico en algún lugar, etcétera, esa información está llegando de algún lado y ha sido captado por algo. Entonces ahí estamos hablando de sensores, ya sea de tránsito, meteorológicos, de contaminación o de cualquier otro. Y esos sensores tienen que estar enviando la información, digamos, a tiempo real, justo para que la información tenga la mayor validez posible, ¿no? Mientras más oportuna sea la información, pues es mejor, ¿no? Perdón, en este caso los datos, ¿no? Los datos que van enviando esos sensores pasan al procesamiento para poder obtener información hacia el ciudadano o hacia distintos actores. ¿Cómo se mueve todo este flujo? Tiene que haber una red tecnológica por debajo, ¿no? Normalmente las ciudades inteligentes o el primer paso para desarrollar una ciudad inteligente significa invertir en tecnologías. Y eso implica, por ejemplo, en poder distribuir la fibra óptica a lo largo de la ciudad o en las principales partes de la ciudad donde se van a conectar estos sensores, van a enviar información o datos hacia las centrales que después procesen y redistribuyan todos esos datos procesados. Eh, También hay otro concepto vinculado a las tecnologías de información y comunicaciones, y se trata ya en este tema más específico geoespacial, ¿no? De la infraestructura de datos espaciales. Las infraestructuras de datos espaciales es justamente esta tecnología que se encuentra, o plataforma tecnológica que se encuentra como base para desarrollar todo este flujo de datos, pero obviamente tiene que haber también estándares, normatividad, etcétera, para que pueda manejarse correctamente estos datos. Eso es importante, ¿no? O sea, la tecnología no funciona sola, ¿no? No es solamente implementar hardware o plataformas o redes de conexión, ¿no? Como la fibra que comentaba. Tiene que manejarse estándares para que los datos puedan llegar de manera adecuada, sean accesibles, sean entendibles, ¿no? Se puedan entender ya sea por otros equipos de cómputo o por el usuario, de acuerdo al nivel como el dato se está presentando. Entonces hay toda una interacción aquí de la tecnología que se necesita colocar como plataforma para poder desarrollar una ciudad inteligente. Qué bien, doctor. Muchísimas gracias por esas precisas explicaciones y puntualizaciones sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en la ciudad inteligente. Pero entonces, como vemos que va a haber una inversión, unos actores que participan, una información que fluye, todo eso será para tomar decisiones complejas, resolver problemas del mundo real. ¿Conocemos algún ejemplo así que ustedes tengan por allá en Corea del Sur que haya sido resuelto una situación compleja a partir de
de este concepto de ciudad inteligente? Sí, claro. Bueno, sí, hay varios ejemplos aquí, puedo ir comentando algunos. Creo que el primero que se me viene a la mente, ya que estuvo muy reciente hace algunos años atrás, es el tema del caso del COVID, ¿no? Del coronavirus. ¿Cómo se manejó el tema de coronavirus aquí en Corea del Sur? En realidad, en todo el país, en una aplicación de un criterio de manejo de inteligencia artificial para tratar de contener la propagación del virus en aspecto, sobre todo en el área urbana, ¿no? Dentro de las ciudades, principales ciudades, lo que se hacía es que nosotros teníamos en nuestro celular, eh, teníamos una aplicación con un código QR. Entonces aquí no hubo nunca cuarentena. No tuvimos que estar encerrados en casa. Sí hubo restricciones, algunas restricciones en cuanto a la atención de los servicios, ¿no? Bancos, restaurantes, etcétera, hasta ciertos horarios, hasta cierta hora, o en el número de personas que pueden comer juntas, etcétera. Pero nosotros sí podíamos salir. Pero ¿dónde viene el tema de la tecnología? A cada lugar que íbamos, en cada lugar que íbamos, en todo caso, había un lector de QR, de código QR, y teníamos que prender el celular y mostrar nuestro QR y leía nuestra información, ¿no? Y ya eso iba a la red matricial, digamos, de la ciudad donde estábamos viviendo, y para que tengan el control o el traqueo de dónde o qué lugares estamos visitando y en qué momentos o durante qué periodos en cada día. Es decir, nos tenía monitoreados a todas las personas al respecto de qué actividades o qué lugares visitábamos, que sean lugares justamente de espacios abiertos, ¿no? Públicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si se detectaba un caso de alguna persona con coronavirus? Si una persona era detectada positiva, se leía automáticamente dónde había estado esa persona las últimas 48 horas y, y se cruzaba la información. Entonces, si esa persona había estado en el banco, por ejemplo, ayer a las 4 de la tarde, en tal banco de tal lugar, se cruzaba la información que otras personas habían estado en ese momento en el banco o durante ese periodo. Y a todas esas personas les llegaba un mensaje de texto. A mí me han llegado mensajes así en diversas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, un mensaje: Señor, usted ha estado el día martes a las 8:30 en el restaurante tal. Se ha detectado un caso de coronavirus positivo en ese restaurante. Debe ir inmediatamente a hacerse un chequeo. Entonces, el gobierno mantenía el control un poco de esa manera. No digo de que haya estado perfectamente controlado, pero ayudó mucho, ¿no? En disminuir un poco las cifras del coronavirus porque podían seguir, ¿no? Traquear rápidamente dónde se encontraban o qué actividades habían hecho las personas que estaban infectadas. Incluso ir, digamos, hacia atrás en ver cómo había sido posible eh, el contagio, ¿no? ¿De dónde? ¿De en qué momento se contagió esa persona detectada positiva, ¿no? Entonces también revisar todas esas situaciones. A mí me pareció un tema bastante interesante cómo se manejó aquí, ¿no? En teoría no nos prohibieron casi nada, más que algunas restricciones, como digo, en temas de horarios, pero sí, sí estábamos monitoreados de esa manera, ¿no? Ese es un caso, en realidad, pues, de ciudades inteligentes, ¿no? De poder justamente tomar decisiones rápidamente. Al final, al usuario le llega la información y el usuario puede saber si es que está corriendo algún riesgo e irse a hacer el chequeo, ¿no? Para poder haber un descarte o algo del tema bueno, de este caso del coronavirus. Bueno, ese es un ejemplo que se me viene a la mente. Hola a todos y todas. Quiero aprovechar para que si has llegado hasta este momento, te suscribas en nuestro canal, le des a la campanita y le des like. Así nos ayudarás a crecer en esta comunidad de expertos y líderes globales. Sí, muy bien, doctor. Pero entonces lo que vemos es que la información de las coordenadas, la localización, la ubicación de la persona juega un papel fundamental en precisamente gestionar casos complejos como lo que usted menciona
de la Ujú, gestión del COVID en Corea del Sur, específicamente en ujú. Seúl, creo que usted hizo referencia. Entonces, vemos la referencia de Asia, pero Ujú. ¿cómo podemos eso extrapolarlo a nivel de África o de Asia, Asia completo, de América? ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido las tecnologías geoespaciales en la ciudad inteligente y también en las ciudades tradicionales? De Ujú. cómo ha ayudado a los tomadores de decisiones, en qué ámbitos eh, específicos se puede ver su influencia. A ver, han habido varios casos en realidad que han ido desarrollando ciudades inteligentes en diversos lugares del mundo. Por ejemplo, para comentar, sabemos que la primera ciudad inteligente o catalogada como inteligente fue la ciudad de Barcelona, en Europa. Esta ciudad fue catalogada en el 2014, si mal no recuerdo, como ciudad inteligente, luego de que en 2011 más o menos comenzaran con una política de poder desarrollar, establecer justamente la plataforma tecnológica en toda la ciudad. ¿Para qué? Para poder brindar Wi-Fi de manera gratuita al ciudadano, a los turistas, etcétera. Y ya al establecer la plataforma tecnológica, ellos estaban como preparados para poder después colocar sensores, etcétera, ¿no? Entonces, esa ventaja hizo de que puedan ser catalogados como ciudad inteligente. Ese es un caso, ¿no? Pero han habido otros casos interesantes, por ejemplo, en Columbus, en Estados Unidos, esta ciudad ganó un concurso del Ministerio o Departamento de Transporte, disculpen que no recuerdo bien el nombre exacto, pero el Departamento de Transporte de Estados Unidos, un concurso para poder desarrollar transporte inteligente dentro de la ciudad. ¿Y qué implica ese transporte inteligente? Vehículos autónomos, por ejemplo, ¿no? Entonces se preguntaría, ¿y cómo pueden funcionar los vehículos autónomos y no atropellar a las personas, etcétera? Es justamente por este comportamiento geoespacial. El vehículo tiene una localización, todos los elementos también de la ciudad se encuentran georreferenciados y obviamente hay elementos en movimiento. Otros vehículos, personas, bueno, otros vehículos pueden tener GPS, ¿no? Entonces uno era, bueno, entre GPS y GPS seguramente pues sí, por ubicación, etcétera, pueden calcular distancias, etcétera, y manejar velocidades. Pero ¿cómo hacemos con las personas que no tienen GPS? También hay entonces sensores de movimiento, ¿no? Sensores de movimiento en los vehículos para poder detectar, digamos, hacia la ruta que se está moviendo, una zona segura y una zona de riesgo. En la zona segura se pueden mover algunas personas, otros vehículos, pueden cruzar y no hay problema por esa distancia. Pero en la zona de riesgo, si el vehículo o digamos el programa o la tecnología, ¿no? que está manejando ese vehículo debe tomar una decisión. ¿Qué debe hacer? ¿Disminuir la velocidad? ¿Debe detenerse? ¿O debe girar un poco hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Qué tanto de ángulo? Todas esas decisiones, obviamente la tecnología ha sido entrenada, ¿no? Y maneja algoritmos de movimiento, algoritmos buscadores de rutas o algoritmos para evitar colisiones. Ese tipo de trabajos también se han venido dando, ¿no? Hay otros aspectos. Aquí también en Corea del Sur tenemos una ciudad de Sejong que ha trabajado el tema de salud inteligente. Y miren que este punto a mí me parece bastante interesante e importante y ojalá podamos aplicarlo en algún momento también, ¿no? En nuestras ciudades en Latinoamérica. Por ejemplo, el monitoreo de la salud de las personas de tercera edad, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen, no? Las personas de tercera edad tienen pulseras que van de alguna forma registrando algunos aspectos del cuerpo, ¿no? Los seguros, el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo, etcétera. Va registrando y si encuentra algún tipo de alteración frente al ritmo normal de la, del cuerpo, ¿no? De esa persona, envía una señal de alerta hacia hacia el centro de salud más cercano, ¿no? El hospital más cercano. Y dependiendo, y también incluso puede detectar hasta digamos que la gravedad, ¿no? En cómo está cambiando, ¿no? Está variando esta la medida que se está haciendo, ¿no? Del cuerpo de la persona. Entonces, el hospital puede saber que debe enviar de repente un doctor para que haga una visita
o debe llamar a ese paciente para preguntar cómo está, si se supone es menos grave, o debe enviar una ambulancia si es que algo ya más grave está sucediendo. Entonces, ese tipo de situaciones pues ayudan a los pacientes de tercera edad, por ejemplo, algunos que no cuentan pues con familia acá, bueno, acá en Corea del Sur, el tema social también es un poco distinto pues a Latinoamérica y a veces los grupos familiares son mucho más reducidos. Entonces, mucha gente de la tercera edad pues no cuenta con familia cercana o los hijos, etcétera, están en otras ciudades, entonces viven solos. Por eso es que se ha pensado un poco en ese tipo de apoyo, ¿no? Yo pienso que es interesante, ¿no? Poder manejarlo un poco de esa manera por el tema de salud, ¿no? Así mismo, ya viniendo hacia el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Eh, puedo indicar, por ejemplo, estuve hace poco trabajando para un tema en la ciudad de Cusco, en Perú, en el cual se está desarrollando también un criterio de ciudad inteligente con manejo geoespacial para el tema turístico, ¿no? Cusco es una ciudad bastante importante en Perú porque tiene el acceso hacia Machu Picchu, ¿no? Que es una zona arqueológica bastante conocida, ¿no? A nivel mundial y hay una afluencia de turistas muy fuerte ahí. Entonces, lo que está haciendo el gobierno provincial es, en esta primera fase, está desarrollando la plataforma que mencionaba. Están haciendo el tendido de fibra óptica, etcétera, para colocar sensores y otros y desarrollar aplicaciones que permitan al turista tener información a la mano al respecto de qué lugares turísticos hay cercanos, cuáles son las condiciones de visita, cómo pueden llegar a esos lugares, incluso aplicaciones que les hacen un plan, ¿no? De turismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo a la ubicación del turista. Si el turista está ubicado en el hotel X, entonces yo digo, a ver, quiero hacer algo hoy, busco en la aplicación, estoy en este lugar, ¿qué me recomiendas? A ver, ¿qué cosa quieres hacer? Recreación, turismo, turismo histórico, turismo paisajístico, visitas en áreas abiertas, visitas a museos, etcétera. Bueno, de acuerdo a las preferencias del turista, poder sacar algunos tipos de sugerencias, ¿no? Puedes desarrollar esta actividad hoy, visitar tal sitio, tal sitio, los costos son tantos, si es que tienen costos, algunos son libres, y las rutas son tantas, se puede llegar en tanto tiempo, de esta forma. Digamos que ese tipo de visión es visión justamente de ciudad inteligente. Eh, no se puede aplicar desde mi punto de vista, y bueno, con los casos que también hemos estado evaluando aquí en la universidad, no se puede aplicar, obviamente, el concepto de ciudad inteligente en todas las ramas que maneja la ciudad, ¿no? Dentro de sus complejidades. Salud, transporte, educación, comercio, vivienda, problemas no problemas, ¿no? Crecimiento demográfico, negocios, financiera, turismo, etcétera. No, todo, si se quiere aplicar todo a la vez, va a ser muy complicado, ¿no? Pero se puede comenzar con algunas líneas. Las líneas que son más importantes, que generan de repente mayor desarrollo dentro de la ciudad o que potencialmente pueden generar, ¿no? Como lo que mencionaba en el caso de Cusco con el tema turístico. Doctor, Esos de repente son algunos ejemplos, ¿no? Que más o menos he estado viendo. muy interesante el caso que nos menciona de Cusco, ¿no? Y de Machu Picchu. La gente le llama mucho la atención ese lugar arqueológico y de interés científico, turístico, educativo y demás. La pregunta es entonces, ¿existen desafíos? ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan los países, especialmente en América Latina, si ustedes han estudiado esa panorámica, al momento de implementar la inteligencia artificial, espacial, geoespacial, a la gestión de ciudades inteligentes? Perfecto. A ver, yo creo que el desafío principal en realidad es, bueno, aparte obviamente de un desafío económico, ¿no? Porque estamos hablando de inversión. Creo que el tema principal aquí es el querer invertir en un aspecto que puede verse hasta cierto punto preventivo, ¿no? A ver, si comparamos esto, por ejemplo, con gestión de riesgo de desastres. Normalmente en gestión de riesgo de desastres, pues hay varias fases, ¿no? Empieza de la fase de prevención, hasta que es antes, ¿no? del evento,
hasta ya la fase de recuperación, etcétera, cuando ya sucedió todo, ¿no? Y hay que ayudar a las personas, etcétera. Igual, ¿no? Normalmente se invierte más ya en esa fase y muy poco en prevención, porque a veces en prevención no se ven mucho los resultados a corto plazo. Ese es un poco a veces la forma de, creo, de manejo que se viene dando y que puede repercutir también en el tema de ciudades inteligentes, ¿no? Cuando les hablaba el ejemplo de Cusco, por ejemplo, ¿no? También fue lo mismo, ¿no? Pensar, pero bueno, vamos a invertir en tecnología, pero no se ve nada, ¿no? O sea, se está invirtiendo el gobierno, digamos, el gobierno provincial, ¿no? Está haciendo eso, ¿no? Está colocando las redes, etcétera, pero la población no ve nada aún, ¿no? Sí, pero es un tema que va a beneficiar a futuro. Entonces, hacer este aspecto preventivo que después nos va a permitir brindar mejores servicios, elevar la calidad de vida de la población, es algo que a veces es más difícil de poder convencer a los tomadores de decisiones en la parte gubernamental, ¿no? Para poder invertir en eso. Creo que ese es uno de los factores más importantes, ¿no? El segundo factor es la tecnología como tal, ¿no? Muchas de nuestras ciudades, pues, eh, quizás todavía no están tan preparadas en el tema tecnológico y hay distintas, si no es por la capital normalmente de cada país en Latinoamérica y algunas ciudades grandes, ¿no? Fuera de estas, las otras ciudades más pequeñas, etcétera, a veces tienen muchos problemas de interconectividad, incluso se puede notar cuando las personas viajamos, ¿no? Y vemos problemas de conexión en nuestro Wi-Fi, en el teléfono, etcétera. Estos temas son todavía un poco complicados, pero se tiene que ir avanzando paso a paso, ¿no? En colocar, por ejemplo, las matrices de fibra o de interconectividad va a ser importante, ¿no? Inversión en tecnología es el punto clave aquí, en una primera parte, en una primera fase, y es la parte complicada, ¿no? Se Doctor, necesita volviendo, dinero y se necesita tecnología como tal, ¿no? doctor, volviendo a su honorable laboratorio, brevemente, por favor, ¿cuáles son las líneas de investigación que ustedes están desarrollando en la Universidad de Yonsei, específicamente en su centro de investigación? Por favor. A ver, sí, claro. En general, el Departamento de Ingeniería Civil Ambiental tiene cuatro líneas de investigación. Las cuatro se relacionan con tecnologías. Tecnologías aplicadas para la parte ambiental, digamos, para tecnologías aplicadas al medio ambiente y evaluación del cambio climático, y las tecnologías aplicadas al tema de energías renovables, ¿no? Que es un factor muy importante también actualmente, ¿no? En el tema ambiental. Y en la parte, un poco yendo hasta esta línea civil, tenemos las tecnologías aplicadas en la construcción, urbanismo y ciudades inteligentes como tal, ¿no? Y las tecnologías aplicadas en gestión de riesgo de desastres. Estos factores son importantes, ¿no? Porque estamos hablando que al final, en teoría, digamos que podría no pasar nada grave en una ciudad si no hubiese un evento catastrófico, ¿no? Entonces están un poco de la mano estos dos temas, ¿no? Los elementos peligro para el lado de los eventos y el elemento vulnerabilidad para el lado de población, sus recursos, su distribución y sus condiciones, ¿no? Sobre este aspecto, particularmente en el laboratorio, trabajamos con tecnologías de AI, de inteligencia artificial geoespacial, para poder monitorear, evaluar también y también predecir condiciones de eventos que pueden afectar a la población o a las actividades que desarrollan, ¿no? También aspectos constructivos como puentes o zonas donde se desarrollan trabajos fuera de la ciudad, carreteras, etcétera. Entonces, aquí hay un trabajo bastante fuerte por tratarse de este tema geoespacial. Normalmente se relaciona al concepto también de visión por computador, visión por computadora, y este concepto significa el poder utilizar todo tipo de imágenes para poder detectar y determinar elementos, objetos y situaciones que pueden producir algún impacto, Muy bien. ¿no? Entonces hablamos de imágenes de drones, satelitales,
cámaras fotográficas, cámaras de seguridad, videos, etcétera. Esta información, analizar ese tipo de información para poder determinar elementos de vulnerabilidad dentro de esa zona, ¿no? Que está proyectándose en la imagen. Muy bien. Esto es importante justo por un tema de predicción, ¿no? Sí. Eso es lo que se trata de hacer por el laboratorio. Muy bien, excelente, excelente. Están a la vanguardia en la Universidad de Yonsei en Corea del Sur. La, ya en esta parte final de la entrevista, me gustaría, de esta conversación, me gustaría poder escucharle a usted algún mensaje final a esta audiencia de Explore Experto que nos está escuchando, que nos está viendo en toda América Latina, que se está suscribiendo al canal, que está dándole me gusta y que está haciendo algunos comentarios de qué le parece esta excelente conversación con uno de los nuestros que está proyectando América Latina y el Caribe en nada más y nada menos que Corea del Sur. Bueno, muchas gracias, Gregorio. En realidad, yo lo que quisiera indicar es de que, en principio, les agradezco a la audiencia por el interés en estos temas. Yo creo que lo más importante aquí, si hablamos en estos aspectos de tecnologías en general, mientras la información sea más difundida y conozcamos un poco más, vamos a poder ir desarrollando más cosas. Es importante poder revisar cómo podemos aplicar las tecnologías, en este caso geoespaciales, por ejemplo, la inteligencia artificial geoespacial, en beneficio de nosotros, en beneficio de la población o en beneficio de las ciudades como tal. No poder mejorar aspectos en el tema de educación, por ejemplo, educación digital, alfabetización, o en el tema de economía, desarrollar economía circular, etcétera. En el tema ambiental también, por el monitoreo y predicción que pueda haber de algún tipo de evento. Entonces, me parece importante siempre ir de la mano con la tecnología, ¿no? Esto avanza tan rápido, ¿no? Y que nosotros mismos, ¿no? Yo digo, cuando yo era niño, o sea, ¿qué iba a imaginarme, pues, utilizar un celular con aplicaciones y con una serie de cosas, ¿no? Pero ahora se va haciendo cada vez más común. Tenemos que estar a la par de eso y eso también implica nuestros conocimientos, ¿no? En cualquier profesión que tengamos o cualquier actividad que estemos desarrollando, la tecnología es transversal, ¿no? Este tema no es un tema solo para ingenieros, no sé, civiles, ambientales, urbanos, no. Este tema es un tema para todos, porque todos somos ciudadanos, todos vivimos en alguna ciudad y todos queremos lo mejor para nuestra ciudad. Entonces, si manejamos este trabajo en el lugar donde estemos, ya sea como ciudadano, proponiendo ideas de repente al gobierno, o como gobierno, recogiendo las ideas de los ciudadanos, conectando a la academia, conectando a empresas privadas para desarrollar proyectos en beneficio de los objetivos de desarrollo de la ciudad, entonces estaremos jugando nuestro papel, ¿no? Cada uno de nosotros apoyando en ese tema. Que finalmente quisiera indicar, no tengamos temor por la tecnología, ni menos por este concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final se desarrolla para que las computadoras puedan tomar una decisión, pero en base a lo que nosotros necesitamos. Y ahí está la clave. Nosotros le indicamos que le generamos casos y le damos conocimiento para que ayude a tomar decisiones, por ejemplo, en temas de salud o en temas de educación o en temas de desarrollo urbano, la computadora se va a enfocar en eso, ¿no? Entonces, es un tema de manejar todo correctamente e ir invirtiendo en el propio desarrollo tecnológico, ¿no? de nuestra ciudad. Bueno, Muchísimas gracias, doctor Evers Enrique Castillo Osorio, de la Universidad de Yonsei University en Corea del Sur, que nos representa en el continente asiático, liderando proyectos de investigación, de desarrollo, en este caso temas de inteligencia artificial geoespacial, aplicado a múltiples aspectos de la vida, pero específicamente a temas de ciudad inteligente. Un abrazo fuerte al pueblo de Perú, un abrazo fuerte a usted y a toda su familia, y también a los amigos y hermanos investigadores de la universidad, todos esos coreanos que tenemos mucho aprecio por ellos. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, doctor Evers.